Pero aquí no, aquí fue un milagro de creación. Este hombre era cojo y fue sanado, fue restaurado, fue levantado. Era un hijo de Dios que por años, 40 años, había nacido en el pueblo de Dios. Había sido circuncidado al 8º día. Y te voy a decir por qué era circuncidado. Porque ningún hombre podía entrar al templo si no era circuncidado. Hay un pasaje de la Escritura que quiero leer. Este pasaje se encuentra en Hechos 21, donde Pablo llegó a Jerusalén, estuvo con los discípulos, con los apóstoles, les contó todas las cosas que él había hecho en sus viajes misioneros y cómo los gentiles habían recibido la palabra. Pero todos sabemos que Pablo tenía muchos enemigos. Muchas personas, muchos judíos lo odiaban. Y Pablo quería entrar al templo para pagar sus votos. Los apóstoles aconsejaron a Pablo que con otros hombres que iban con ellos se purificaran para poder entrar al templo y santificarse y poder presentar sus ofrendas a Dios. Cuando esto hicieron, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y dice en el versículo 26 que al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo se encontraba haciendo esto cuando ciertos hombres judíos lo reconocieron y comenzaron a hacer un alboroto. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 28. Estos hombres se indignaron y dijeron esto: además de esto, han metido griegos en el templo y han profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Todos nosotros conocemos la historia, cómo los judíos no podían tener contacto con los gentiles, porque se les consideraban inmundos. Cómo los israelitas eran celosos de las personas que podían entrar al templo. Este hombre, hijo de Dios, un israelita, que por 40 años no había podido ser sano, que estaba paralítico, fue sanado y pudo entrar al templo. De otra manera no podría haber entrado al templo. Pero aquí hay una enseñanza muy hermosa. Muchos cristianos somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, somos parte de la familia de Dios, somos del pueblo de Dios, pero están imposibilitados de andar, están atados, están con muchos problemas que no les permiten acercarse a Dios. No tienen la libertad de entrar a la presencia de Dios, porque su caminar está mal. Tu posición es gloriosa. Tu posición es, eres hijo de Dios. Tu posición es, soy parte de la familia de Dios. He sido adoptado dentro de la familia de Dios. Y la condición de muchos cristianos es mala. No pueden caminar en el camino angosto. Han pasado la puerta, pero no pueden caminar. Tu posición es gloriosa, hermano. Somos hijos de Dios. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está la obra que estás haciendo? ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿De piedras preciosas? ¿De oro, plata? ¿De madera, heno, hojarasca? Yo te invito a que te esfuerces y nos esforcemos por la obra de Dios, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que muchos hermanos se encuentran en esta condición. Vienen a la iglesia, van a diferentes lugares,
esperando recibir un milagro de alguien. Un milagro de un evangelista, de un siervo de Dios. Van y le piden oración al pastor, a la hermana, al hermano, porque ellos se sienten incapaces, imposibilitados de entrar a la presencia de Dios, y piden limosna. Y tú y yo podemos ayudar. Tú y yo podemos hacer que nuestro caminar y el caminar de nuestros hermanos sea un caminar de victoria. Yo te invito a que meditemos todas estas enseñanzas, todo este mensaje que estoy compartiendo contigo. Vamos a ir poco a poco profundizándonos más en el tema, porque es de suma importancia entender esto. También quiero compartir contigo esto. Una cosa es nacer de nuevo. Es entrar a ser parte de la familia de Dios. En el Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una cosa es entrar a ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios. Cuando Jesucristo resucitó, dice la palabra que sopló en ellos, recibieron el Espíritu de Cristo, se les abrió el entendimiento. Y Jesucristo les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del alto. La vestimenta para tu ser interior, para tu nuevo nacimiento, la vestimenta que cubre tu espíritu es el Espíritu Santo. Y estas dos cosas, Cristo y el Espíritu Santo, es tu posición en Cristo. Tu condición tiene que ir cambiando. A medida que van pasando los días, tienes que ir madurando, tienes que ir creciendo en el Señor. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios te está diciendo: ya naciste de nuevo, ya eres hijo de Dios, debes comer, debes tomar primeramente leche espiritual, la palabra de nuestro Dios, para que puedas crecer, para que podamos crecer. El crecimiento es un proceso de toda la vida. Así como tu hijo nació, así como tu hija nació, ya están dentro de tu familia, somos sus padres, y nadie quiere que nuestros hijos se queden como bebés, sino todos deseamos que crezcan, que se desarrollen sanos. Queremos ver su crecimiento, los queremos ver sanos y fuertes. Así en el caminar con Dios, muchos cristianos, su posición es gloriosa, son hijos de Dios, pero su condición, te voy a decir la verdad, son chabelos espirituales. Hermanos que no crecen espiritualmente, viven en la carne, duran años en la carne y no crecen espiritualmente. Y es una de las cosas que yo quiero a través de este estudio mostrarte, que sí es posible crecer espiritualmente. Sí es posible llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que tu condición sea una condición de una persona espiritual. No te quedes como niño. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para ser niño. Pero no es normal que te quedes como niño. Todos debemos crecer en el caminar con Dios. Todos debemos para comenzar a participar como miembro del cuerpo de Cristo. Que cada miembro, que cada parte del cuerpo de Cristo comience a funcionar. Que la mano comience a funcionar, que los pies comiencen a funcionar, que los hombros comiencen a funcionar, que los ojos comiencen a funcionar. No podemos quedarnos niños. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11 en adelante dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cómo nos hace falta crecer, cómo nos hace falta madurar, ser personas que tengamos un verdadero discernimiento, un entendimiento de lo que verdaderamente es bueno y es malo, para hacer la obra de Dios. Porque muchas veces, por ser niños inmaduros y andar en la carne, lastimamos a muchas personas, dañamos a muchas personas, a muchos hermanos, y dañamos la iglesia de Cristo. Yo te invito, mi hermano, a que seas esforzado, como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y diserciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y muchos cristianos no se les puede distinguir entre una persona que no es cristiana, que como dice la palabra, andáis como hombres, como los que no son cristianos. Ya es tiempo de que tú y yo, hermanos, crezcamos, y es fácil, es posible, porque todo está escrito en su palabra. Dios dio toda la provisión, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todo es posible en Cristo, porque Él nos fortalece. Vamos a la perfección, vamos al crecimiento, vamos a la madurez. Dios quiere que tú y yo maduremos y hagamos su obra que Él nos encomendó. Que Dios te bendiga, hermano. Padre, te doy gracias por esta palabra. Que todos los que me están escuchando, aquí mis hermanos presentes, y todos los que a través de la red de internet, en todo el planeta Tierra, en todo este mundo me están escuchando, que puedas tú hablar, a sus corazones, que tú puedas ministrarle a sus corazones, porque a mí me has ministrado, a mí me has mostrado lo importante que es pagar el precio. Así es. Para crecer, madurar y no ser niños. Ayúdanos. Ayúdanos a cada uno
de los que estamos en esta hora en tus manos, en el nombre de Jesús.